El término de construcción es la traducción que propone el filósofo argelí Jacques Derrida del término alemán Destruction, que el pensador Martin Heidegger emplea en su libro Ser y Tiempo. Derrida estima esta traducción como más pertinente que la traducción clásica de destrucción, en la medida en que no se trata tanto de la destrucción o reducción de la metafísica a la nada, sino de su reinterpretación. El concepto de construcción participa a la vez de la filosofía y de la literatura. Si bien es verdad que el término fue utilizado primero por Martin Heidegger, es la obra de Derrida la que ha sistematizado su uso y teorizado su práctica. Deconstrucción es un enfoque utilizado para comprender la relación entre texto y significado, y puede considerarse como una crítica al platonismo y la teoría de las ideas o las esencias, como las más perfectas, las únicas, la justa, la más bella, las eternas, etc., que tienen prioridad sobre las apariencias. La deconstrucción, en cambio, pone el énfasis en la apariencia, o sugiere al menos que la esencia se encuentra en la apariencia. En Heidegger, la destrucción conduce al concepto de tiempo. Ella debe velar por algunas etapas sucesivas de la experiencia del tiempo que ha sido recubierta por la metafísica, haciendo olvidar el sentido originario del ser como ser temporal. Tiene tres etapas, y estas tres etapas de esta deconstrucción se sigue en busca de la historia. Y como primer medida tenemos la doctrina kantiana del tiempo como etapa anterior de una problemática de la temporalidad. En segundo término tenemos el fundamento ontológico del cogito ergo sum de Descartes y la vuelta de la ontología medieval dentro de la problemática de la res cogitans. Y como tercero el tratado de Aristóteles sobre el tiempo como diferencia de la base fenoménica y de los límites de la ontología antigua. Sin embargo, si Heidegger anuncia esta deconstrucción en el fin de la introducción del Ser y Tiempo, en el apartado 6 de la página 46 de la edición de Eduardo Rivera, editorial universitaria, esta parte, que debía constituir, según el plan de 1927, la segunda etapa de la obra, no ha sido jamás redactada en tanto que tal. Al menos puede considerarse que otras obras o conferencias la bosquejan parcialmente, comenzando por la obra de Kant y el problema de la metafísica, publicado en 1929. Derrida traduce y recupera la noción de deconstrucción. Entiende que la significación de un texto dado, ya sea ensayo, novela, artículo periodístico, es el resultado de la diferencia entre las palabras empleadas, ya que no la referencia a las cosas que ellas representan. Se trata de una diferencia activa. Derrida sugiere el término de différence o de diferencia, suerte de palabra baúl que combina diferencia y participio presente del verbo diferir. En otras palabras, las diferentes significaciones de un texto pueden ser descubiertas descomponiendo la estructura del lenguaje dentro del cual está redactado. Esto quiere decir que la deconstrucción no debe ser considerada como una teoría crítica literaria, ni mucho menos como una filosofía. Es una estrategia, una nueva práctica de lectura, una caja de herramientas ante un texto. Investiga las condiciones de posibilidad de los sistemas conceptuales de la filosofía, pero no debe ser confundida con una búsqueda de las condiciones trascendentales de la posibilidad del conocimiento. La deconstrucción revisa y disuelve el canon de una negación absoluta de significado, pero no propone un modelo orgánico alternativo. Hasta ahora la filosofía tradicional de Occidente, platónico-hegeliana, había presupuesto siempre un escenario de racionalidad sistemática, un dominio del habla sobre la escritura, un mundo en última instancia en el que todo tiene sentido. La deconstrucción se revela entre este abuso de la racionalidad de herencia hegeliana, proponiendo precisamente lo contrario, la imposibilidad de que los textos literarios tengan el menor sentido.
En esta filosofía tradicional, la obra literaria es considerada como una envoltura retórica en cuyo interior duerme la sabiduría oculta de la idea a la que el lector debe despertar con el beso semiológico. La obra literaria estaba, en este sentido, considerada siempre como dotada de una totalidad de sentido. La deconstrucción afirmará que la envoltura retórica es todo lo que hay y que por ello la obra de arte literaria es irreductible a una idea o a un concepto. En ese sentido, la deconstrucción va a negar la obra literaria del concepto de totalidad al afirmar que el texto no puede ser aprendido en su globalidad, ya que la escritura circula en un movimiento constante de remisión que convierte a la totalidad en parte de una totalidad mayor que nunca está presente. En cuanto al sentido, a los ojos de la deconstrucción, este es interminablemente alegórico y por lo tanto carece de univocidad y de objetividad. Al lenguaje se le reconoce una gran complejidad y equívoca riqueza, por lo que se aceptan dos tipos de lectura: la unívoca basada en el mensaje transparente y la deconstructiva que remite a la plasticidad y corporeidad misma de los significantes. La deconstrucción niega la posibilidad de la dotación pura de la referencia del texto. Ante la dictadura del canon, plantea la democracia de la polisemia, estableciendo que el acto de lectura genera infinitas diseminaciones. Tal es así que frente a un texto será imposible determinar una lectura como la buena, la mejor o la verdadera. Las lecturas posibles serán así infinitas, porque jamás lectura alguna alcanzará el buen sentido. Y por último, la deconstrucción se aplica a todos los factores que pueden funcionar como centro estructural de un texto: significado trascendental, contexto, contenido, tema, etc., de manera que no puedan detener el libre juego de la escritura. Con todo ello, la deconstrucción va a plantear básicamente una disociación hiperanalítica del signo, proponiendo una subversiva puesta en escena del significante, afirmando que cualquier tipo de texto, literario o no, se presenta no solamente como un fenómeno de comunicación, sino también de significación. La deconstrucción realiza un planteamiento quiasmico, es decir, se mueve entre la negación y la afirmación del símbolo. Se afirma la autonomía del signo respecto de los significados trascendentales y se niega que la estructura solo se remita a sí misma.